Iglesia Bautista Cristo Vive le da la más cordial bienvenida a su programa Conectados en el Espíritu. Este programa está diseñado con amor para honrar a Dios, edificar a la iglesia y que nuestros amigos conozcan a Jesús como su Señor y Salvador. Gocémonos y aprendamos juntos. Nuestra gratitud a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo por guiarnos en todo momento, a quien damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Nuestro agradecimiento a los colaboradores y servidores que hacen posible este programa. Te invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube. Bienvenidos. Buenos días, iglesia. Buenos días, hermanos, hermanas, amigos. Qué bendición estar un domingo con ustedes, una mañana hermosa. Por todo lo que Dios hace es hermoso, hermanos. Y me gozo yo de estar aquí delante de ustedes esta preciosa mañana para seguir compartiendo la palabra, hermanos. Es que, hermanos, yo no sé, pero no podemos vivir sin la palabra. La palabra es el alimento que nosotros necesitamos, hermanos. Es la palabra la que nos fortalece, la que nos anima y nos motiva. Yo no sé, no entiendo cómo puede haber gente que no puede estar, que no anhela oír palabra, que no tiene hambre y sed de oír la palabra, no la leen, no la estudian y todo eso, hermanos, pero no lo entiendo, pero bueno, dejémosla ahí, va. Ya no quiero empezar como que suena a regaños esto, pero simplemente lo menciono, ¿verdad? Pero yo me gozo de saludarlo esta mañana, hermano. Mire, y quiero animarle a que, no sé si ya está listo con su Biblia ahí. ¿Ya tiene su Biblia? Espero que su familia esté con usted, o si invitó a algún amigo, porque se puede tener uno o dos amigos ahí, ¿verdad? Usted puede hacerlo, hermanos. Guarde la distancia y con todos los rollos que nos dice la sanidad, ¿verdad? Pero hagámoslo, se puede hacer. Prepare su Biblia, ábrala en el Nuevo Testamento, téngala lista ahí y luego le digo el pasaje que vamos a usar esta mañana. En el nombre de Jesús vamos a iniciar, hermanos. Vamos a iniciar en el nombre de Jesús. ¿Está listo? Acompáñeme con una oración. Siempre me gusta orar. Ya oraron por el servicio, ya oraron por todo lo que se hace así, pero a mí me gusta orar. Aunque sea brevemente, pero me gusta decirle al Señor esto. Señor, gracias por la oportunidad que me das de ser un instrumento en tus manos. Me pongo en tus manos para ser usado por ti. Espíritu Santo, fluye a través de mí. Y lleva esta palabra al corazón y a la mente de cada uno de los que lo necesitan. Y que tu palabra produzca el efecto que tú quieres que pase en cada corazón. Gracias, Señor. En tu nombre te doy gracias. Gracias por esta hermosa audiencia que hay esta mañana. Bendícelos donde quiera que estén, en cada hogar, cada casa, que tu bendición se sienta, Señor, se manifieste de una manera muy especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Déjenme empezar, hermanos, contándoles o diciéndoles que en el caminar de mi vida, yo he tenido días muy difíciles, como todos ustedes. Yo les aseguro que todos podemos decir lo mismo, que en el trayecto de la vida que hemos tenido, hemos enfrentado situaciones difíciles, aquellas situaciones donde parece que todo se oscurece. A ver si usted me entiende lo que le quiero decir, hermanos. Sí, hay situaciones que como que se nubla todo y uno no puede ver absolutamente nada. Situaciones de esas que hacen que, en otras palabras, podríamos decir, situaciones en las que uno no entiende qué está pasando, no sabe lo que está pasando, no se mira absolutamente nada. Una vez fui a unos juegos, a un campamento, y dentro de las actividades había que entrar en una serie de tubos que pusieron debajo de la tierra. Yo creo que el trayecto eran como unos 5 metros, tal vez, y mucho, tal vez, hermanos. Mire, yo no estoy acostumbrado a eso, pero ni modo, había que hacerlo porque había que hacerlo, ¿verdad? Entonces yo me metí al tubo, hermanos. Miren, es uno de los momentos que yo no olvido
por lo que sentí cuando yo iba, hermanos, que yo caminaba en lo oscuro y me arrastraba y no miraba nada y no miraba nada, hermanos. Y en algún momentito yo me empecé a sentir angustiado, lleno de ansiedad, porque no miraban que avanzaba y yo miraba que no iba a salir de ahí, quería retroceder, no podía porque venían otros detrás de mí. Ay, hermanos, qué momento más difícil. Al final de cuentas, después de unos minutos, hermanos, a lo lejos vi una lucita. Yo dije, respiré, ahí está la salida. ¿Cuántos han pasado algo así en la vida, hermanos? Porque pasa en la vida, hermanos. Ahora, entendamos, hermanos, algo. Dios me mostraba algo. Muchas veces nosotros necesitamos momentos así para entender otras cosas. Porque en medio de todo eso, aquella actividad tenía un propósito. Al final, cuando salíamos ya por el túnel, reunían al grupo que había pasado esa prueba, y el que estaba dirigiendo nos sentaba y se ponía a explicar qué sintieron, qué pasó en esos momentos, y venía la lección. Tenía un propósito aquello. En la vida, hermanos, hay situaciones, y todo tipo de situación no debemos dejar de pasar por alto. En todo hay un propósito. Esta mañana, por lo mismo, titulé con la guianza del Espíritu Santo, titulé el tema de esta mañana, le puse 3 días de oscuridad. Sí, 3 días de oscuridad. Y vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, como se le llama, en el Nuevo Testamento. Y vamos a buscar el capítulo número 9, donde vamos a encontrar la historia o la narración que habla de la conversión de un gran hombre, Eso vamos a estudiar esta mañana. Ahí en Hechos 1:9 vamos a encontrar la historia de un hombre que al principio, creo que todos se van a recordar de este hombre se llamaba Saulo de Tarso, así era llamado. Y no voy a entrar en tantos detalles a veces, pero Saulo de Tarso era un hombre importante, tenía una posición importante, tenía muchas cosas. Y era un hombre que a su manera, oiga bien, hermano, a su manera amaba a Dios. Él tenía su forma de hablar a Dios, de amar a Dios. Pero leamos el pasaje. Y voy a leer varios versículos para que usted tome un contexto un poquito más grande, pero de ahí luego me voy a centrar en ciertos versículos, como lo hago siempre. Yo hago eso siempre, leo todo el pasaje, pero me quedo solo en 1 o 2 versículos, porque no da tiempo, hermanos. El tiempo a veces ahora es más corto todavía. A veces es más corto y no alcanza, así que tengo que centrarme en unos versículos, pero le voy a leer todos estos versículos a partir del verso 1. Está conmigo, siga con la lectura, que dice así. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dará lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no miraban, no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Ahí está, hermanos. Ahí está la lectura de esta mañana. Como ustedes ven, los primeros versículos nos hacen ver cómo era Saulo, quién era Saulo. Y las intenciones que tenía Saulo no eran buenas.
iban en contra, dirigidas contra todos aquellos que estaban siguiendo a Jesús, o los seguidores que se llamaban seguidores de Jesús. Pero quiero que pongamos nuestra atención, hermanos, a partir del versículo 3 y 4, si usted quiere, porque nos dice ahí que cuando él iba en camino, iba con sus soldados, iba con más hombres, iba con más soldados, que iban ya a tratar de cumplir el objetivo que se habían trazado. Sucedió algo, una luz. Primero vi una gran luz, un esplendor, y luego dice el versículo 4, él cayó al suelo y oyó una voz que le decía. Hermanos, veamos algo, hermanos. Esa luz, definitivamente usted y yo sabemos qué era esa luz. Definitivamente esa era la luz, era una luz de Dios, era la luz de Jesús, definitivamente. No vamos a entrar mucho en detalles de eso, pero dice una luz del cielo. Hermanos, era la luz de Dios, que quería empezar a tratar con Saulo. Y esa luz hizo que Saulo cayera al suelo. Dice, él cayó al suelo. Otras versiones dice, y lo derribó. Y otras, bueno, las versiones van a cambiar, pero la idea es la misma. Que Saulo, cayó y fue derribado y quedó acostadito en el suelo. Algunos se pierden en detalles. Y solo lo menciono porque es bueno a veces mencionar. Muchos dicen, es que Saulo iba en caballo y lo botó del caballo. Aquí no se menciona, yo no leo, hermano, que diga caballo, por lo menos en esta versión, tal vez en otra está. Pero muchos se pierden, no, es que no era caballo, era un burro. Otros dirán, no, era un camello. Hermano, eso es lo de menos. No se quede usted también en esos detalles. Lo importante aquí es que vea que Saulo iba en no sé qué, digámoslo así hoy, porque no nos interesa realmente ese detalle, pero iba con sus hombres, pero la luz lo botó, lo derribó, hizo que Saulo terminara acostado en el suelo. Eso es lo que nos interesa esta mañana. Ahora, si vamos un poquito adelante, el versículo 7 habla de que los hombres que iban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, dice, pero no miraban a nadie. Increíble, hermanos. Tremendo lo que está pasando aquí. A veces no le damos importancia a esos detalles, miren, hermanos, esos detalles sí son interesantísimos. ¿Cómo que esos hombres oían, pero no miraban? Y aparece la palabra atónitos. Eso quiere decir estaban asombrados, eso quiere decir que estaban con la boca abierta. ¿Qué está pasando aquí? ¿De dónde viene esa voz? La oímos, pero no miramos a nadie. Pero lo que sí vieron es que Saulo estaba tirado en el suelo y entonces lo recogieron, lo levantaron, lo ayudaron a levantarse, aunque el versículo 8 dice que Saulo se levantó del suelo, quizás su orgullo, todavía el orgulloso, porque era orgulloso, hermanos. Este hombre era prepotente, este hombre tiene muchas cosas que, bueno, cualquier parecido, hermanos, bueno, es pura coincidencia, diría alguien, ¿verdad? Pero yo creo que al final de cuentas lo ayudaron. ¿Pero qué pasó? Dice la palabra que cuando Saulo se levantó, diablo que se levantó solo, pues dejemos lo que se levantó solo, y cuando abrió sus ojos, sorpresa, no miraba. Se había quedado ciego. Hermanos, Dios cegó a Saulo. No hay otra explicación aquí. Alguno dirá es que tal vez se golpeó la cabeza, que hermanos siempre tratamos de encontrar justificaciones a muchas cosas que pasan. No, hermanos, seamos claros, Dios lo derribó. Y al derribarlo, también hizo otra cosa. Lo cegó, le quitó la vista. Saulo no podía mirar. Y entonces dice la palabra que ahora sí, se dejó que lo llevaran de los brazos, lo levantaron y se lo llevaron tal vez a un lugarcito ahí. Pero luego el versículo 9 dice, hermanos, que Saulo estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. De aquí es donde tomé el título para este mensaje, hermanos. 3 días de oscuridad. Porque la gran pregunta, hermanos, que viene a mi mente y que vino a mi corazón, yo le decía al Señor, ¿y qué pasó con Saulo en esos 3 días? ¿Qué hizo Saulo esos 3 días?
¿Qué habrá pasado con Saulo esos 3 días? Yo quiero decir, por el contexto de todo lo que dice la misma palabra, hermanos, este fue el inicio de la transformación de un hombre en otro hombre. Yo quiero que lo veamos así, véalo así, hermanos. Porque miramos al principio del capítulo 9, miramos a un hombre, Saulo de Tarso. Lo miramos en este hombre a un hombre orgulloso, un hombre prepotente, un hombre lleno de autoridad, un hombre, ¿sabe cómo dice, cómo se molesta muchas veces? Un hombre cae mal. Porque caen mal los que son así, hermanos, los orgullosos, los imponentes, los prepotentes, los vanidosos, los mandones, cae mal. A nadie le cae bien un hombre así. Pero cuando usted ve al final del capítulo, no al final, sino que ahí por el versículo 15, 16, 17, vemos a Saulo convertido en otro hombre. Un hombre sumiso, un hombre tranquilo, un hombre sumiso y un hombre obediente. Por eso yo veo en Pablo, o mejor dicho, en Saulo, que hasta el nombre le fue cambiado, porque ustedes saben que Saulo después ya no era Saulo, sino que fue el gran apóstol Pablo. Sí, el gran apóstol Pablo. Ya no era el mismo hombre, pero yo veo en la vida de este hombre un antes y veo un después. Pero veo esos 3 días de oscuridad. Esos 3 días de oscuridad sirvieron para cambiar a un hombre, para transformar a un hombre, para hacer de un hombre viejo en un hombre nuevo. Y nosotros, hermanos, debemos de entender precisamente esto. Debemos muchas veces entender que Dios permite precisamente esos días de oscuridad porque Él quiere hacer cambios en nosotros. Pero nosotros somos tan tercos, somos tan necios, hermanos, que no le entendemos a Dios y no entendemos, no captamos, no comprendemos lo que Dios está haciendo. Y en lugar de darle gracias, en lugar de alabarlo, en lugar de adorarlo, muchas veces nos ponemos a quejarnos y a lamentar y a criticar y a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Saulo tuvo que enfrentar 3 días de oscuridad. 3 días de oscuridad. Pero en esos días, hermanos, Dios trató con él. Dios trató con el corazón de Saulo. Y Dios trató en la mente de Saulo. Para que después de esos 3 días, hermanos, ya, si usted ve ahí en los versículos, versículo 18, dice, al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Hermanos, es un hombre diferente, es un hombre nuevo, después de 3 días de oscuridad. ¿A dónde quiero llegar yo con esto, hermanos? ¿A dónde quiero llegar de verdad? ¿A qué punto quiero llegar esta mañana al contarles esta historia, al hacerles ver y estudiar de nuevo lo que pasó con Saulo de Tarso y después el gran apóstol Pablo, que son el mismo hombre? Pues yo quiero que usted vea, yo quiero que nosotros veamos que esta pandemia que estamos viviendo, hermanos, es como un tiempo de oscuridad. Es como un tiempo de esos, hermanos, que Dios permite con el propósito de que nosotros nos veamos, que nosotros recapacitemos, que nosotros reflexionemos, que nosotros nos examinemos y que nos demos cuenta que nosotros necesitamos ajustes y cambios en nuestra vida. Para eso son los tiempos de oscuridad. Los tiempos de oscuridad no solo son para quejarse.
Los tiempos de oscuridad no solo son para lamentarse, no son solo para estar llorando, no. Aunque hay tiempo para eso. Eclesiastés nos lo dice, hay tiempo para todo. Tiempo de esto, tiempo de lo otro, y yo digo, está bien, está bien. Hay tiempo de lamentarse, hay tiempo de llorar, hay tiempo de quejarse, pero no lo es todo. También es un tiempo, hermanos, para que nosotros nos examinemos, para que nosotros a la luz de la palabra y a la luz de lo que Dios nos está mostrando y enseñando, nosotros veamos, hermanos, que necesitamos hacer cambios, que necesitamos hacer ajustes en nuestra vida, que Dios permite estos tiempos, porque son como procesos que Dios permite que vengan a nuestras vidas, porque Dios quiere hacer cambios en cada uno de nosotros. El problema, hermanos, ¿sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta y nos cuesta reconocer que necesitamos hacer cambios. La misma oscuridad a veces, hermanos, nos ciega más de la cuenta, digo yo, porque no puedo encontrar otra explicación, que hace que nosotros mismos no reconozcamos que necesitamos cambios y no nos deja ver cuál es el propósito que Dios tiene en todo esto. Repito, Dios utiliza días de oscuridad para hablarnos. Dios utiliza días de oscuridad para que nosotros aprendamos a ver otras cosas. Dios necesita, hermanos. Dios utiliza tiempos de oscuridad, días de oscuridad, para que nosotros saquemos nuestros lentes especiales y empecemos a ver cosas que tal vez no estábamos viendo antes. Usted ha visto a los que se meten en el mar, en el océano, a examinar todo lo que está ahí abajo en el mar. Tienen que utilizar unos lentes muy especiales. Si ellos entraran solo así sin esos lentes, no miran nada. Para empezar, no pueden ni siquiera tener los ojos abiertos. Tienen que utilizar lentes especiales. Y eso es lo que Dios quiere, de cierta manera, para que usted y yo nos entendamos, hermanos. En tiempos de oscuridad, Dios necesita que nosotros nos pongamos lentes especiales para entender, para ver lo que Dios está haciendo y que nosotros podamos entender cuál es el propósito que Dios tiene en medio de todo lo que Él permite. Porque en todo hay un propósito, hermanos. ¿Y sabe por qué lo hace Dios? Y yo puedo decir esto. Hablando con Dios, Dios me mostraba esto, hermanos. Que muchas veces los días de oscuridad vienen porque Dios lo que quiere es que nosotros le pongamos atención más a Él. Porque le hemos quitado la atención a Dios. Le hemos quitado la atención a Dios. Hoy día, hermanos, en los últimos tiempos, el mundo, y es triste decir esto, una buena parte de la iglesia han quitado su atención de Dios. Han quitado su atención de Dios y las han puesto, y su atención está puesta en muchas cosas que no son de Dios muchas veces. Y hay una serie de cosas que son como distracciones que nos han quitado la atención que deberíamos de tener en Dios. Si usted quiere, le menciono algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos, hermanos. Pero ejemplos de distracciones, después voy a hacer una aclaración, pero déjeme mencionarlas primero. El deporte, hacer ejercicio, incluso hasta el estudiar. El afán de querer tener más, el afán de querer más, trabajo, reuniones de trabajo, celebraciones, y aquí en nuestro país que celebramos de todo, ¿verdad? Actividades sociales y una serie de cosas. Como dije al principio, quiero hacer una aclaración y quiero suplicarle que no me malinterprete. Por favor, se lo pido.
todo lo que he mencionado en sí no es malo. Pero se convierte en malo cuando eso sirve para que yo quite mi atención de Dios. Ahí está el problema. Usted puede hacer deporte, usted puede hacer ejercicio, usted puede tener actividades sociales, pero si esas cosas le quitan su atención de Dios, si esas cosas contribuyen para que su mirada sea quitada de Dios, entonces sí hay problema, entonces sí es algo malo. Yo espero me esté comprendiendo, hermano. Yo espero usted me esté captando lo que quiero decirle esta mañana. Que los días de oscuridad muchas veces son usados por Dios para ganar nuevamente nuestra atención que se ha perdido por las distracciones que hay en este mundo. Por eso repito, por eso vuelvo a repetir. Saulo, cuando enfrentó 3 días de oscuridad, esos 3 días sirvieron para que de un hombre prepotente, orgulloso, vanidoso, maloso y todo lo que usted le quiera decir, después de esos 3 días, aunque estoy mencionando 3 días, fue un proceso quizá un poco más largo, pero se nota un cambio ya en 3 días. Después de esos 3 días encontramos a un hombre sumiso, humilde y obediente. Todo lo contrario a este hombre. Mire, hermano, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, esta pandemia ha sido como días de oscuridad. Y si yo quiero como confrontarle en este momento a usted mismo, yo ya lo hice conmigo. Por eso tengo la libertad de hacerlo y tengo la autoridad de hacerlo, porque ya lo hice conmigo. Y bueno, y no lo hice yo, Dios lo hizo conmigo directamente. Porque Dios, yo le puedo preguntar lo siguiente. Si Saulo en 3 días fue cambiado a un hombre diferente, que hasta el nombre le cambiaron, después ya no fue Saulo, sino que fue Pablo, ¿qué ha hecho en usted esta pandemia? Además de causarle tristeza, lamento y un montón de cosas, además de eso, ¿qué más ha hecho en usted? ¿Ha producido un cambio? ¿Ha hecho que usted reflexione y medite? Ay, sí, es cierto. Esto me ha enseñado que yo tengo que ser más humilde. Esto me ha enseñado que yo tengo que ser más coherente. Esto me ha enseñado que... ¿Qué le ha enseñado? ¿Qué ha aprendido después de 4 o 5 meses que ha estado encerrado, que ha estado con toques de queda, que ha estado con una serie de cosas que no puede hacer? Ahora ya empieza a haber un poco más de libertad. Ahora usted puede hacer un poquito de más de cosas. Pero ¿qué hemos aprendido? ¿Qué cambios han habido en usted, hermano, hermana? ¿Qué cambios han habido en usted en este tiempo? ¿O no ha pasado nada? ¿O está igual? Porque si está igual, y no soy quien para juzgarlo, no soy quien para criticarlos, pero tengo que decirlo, porque si está igual, creo que hay problemas, hermano. Estamos en graves problemas, en serios problemas, diría yo. O tal vez está peor. Tal vez está peor de como empezó la pandemia hace unos meses. Pero hay cosas, hermanos, que a estas alturas, hay cosas que en este tiempo, después de varios meses de todo lo que ha pasado, lo que hemos vivido, lo que hemos enfrentado, hermanos, hay por lo menos cosas que debimos haber aprendido más. Y yo le quiero hacer una lista de las cosas que por lo menos deberíamos de tener, en las que deberíamos de haber mejorado todavía más. Y todas tienen que ver de una manera directa con Dios, hermano. Sí. Ojalá que después de estos meses usted haya aprendido a confiar más en Dios para empezar. Que usted haya aprendido a creer más en Dios. Que usted haya aprendido a depender más de Dios. Que usted haya aprendido a obedecer más a Dios. Que usted haya aprendido a servir a Dios con todo el corazón y no solo de palabra. Que usted haya aprendido a amar a su prójimo. Que usted haya aprendido a ser más misericordioso y más piadoso.
y quiere que siga la lista, hermano, no terminaría de hacerle una lista de lo que por lo menos debería estar ocurriendo ya en nuestros corazones, ya a estas alturas, después de 4 o 5 meses de esta situación. Por un mínimo debería estar pasando eso. Pero para eso son los tiempos de oscuridad, hermanos. Los tiempos de oscuridad tienen un propósito. Nada pasa en vano en esta vida, hermanos. Todo tiene un propósito y Dios está involucrado en esos propósitos. Y uno de los propósitos de los tiempos de oscuridad, hermanos, es producir cambios en las personas. No podemos, hermanos, seguir siendo los mismos de hace 4 o 5 meses. No, deben haber cambios, deben haber mejoras, deben haber cosas mejores en nosotros, hermanos. Debe de haber cosas mejores. Dios ama tanto a su iglesia. Tal vez no le va a gustar esto que le voy a decir, pero Dios ama tanto a su iglesia que permite que la iglesia misma pase por días de oscuridad, porque Dios sabe que su iglesia necesita hacer cambios. Recuerden cuando hablé de la santidad. Recuerden qué tipo de iglesia quiere Dios para cuando Él venga por segunda vez, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. ¿Qué tipo de iglesia quiere? Hermano, ¿ya se le olvidó? Tenemos que mejorar. Tenemos que ir en el camino de esa perfección. No seremos perfectos aquí, pero si vamos en ese camino de la perfección, tenemos que ir mejorando. Tenemos que ser mejores personas. Tenemos que ser mejores padres. Tenemos que ser mejores madres. Tenemos que ser mejores hijos. Tenemos que ser mejores jefes. Tenemos que ser mejores empleados. Tenemos que ser mejores en todo, hermanos. Porque si no, como que a gritos estamos diciendo: Señor, esta pandemia no nos hizo nada, mándanos otra más fuerte. Tal vez no lo está diciendo con palabras, pero sus hechos tal vez lo está diciendo. Necesitamos otra pandemia más fuerte. Ya parecemos como aquellos niños. Yo no sé si a usted le pasó, a usted que es papá o mamá, si a usted le pasó alguna vez, ¿verdad? Pero yo sí lo vi, yo no lo hice, yo fui bien portado. Pregúntenle a mi mamá y a mi papá. Pero yo miraba niños que venía el papá y le daba un reglazo. ¿Y sabe qué hacía el niño? Hacía ¡ay! Y luego corría como 5 metros y decía: no me dolió. Parece que muchos están así con esta pandemia. No, Señor, no fue suficiente. Necesitamos otra más fuerte. Hermanos, si la pandemia que estamos ya, que yo espero que de verdad esté terminando, que ya poco a poco se va a ir saliendo, aunque esta no se va a ir, bueno, no vamos a hablar de eso, pero que ya pasamos 4, 5, 6 meses casi, que nosotros, hermanos, no estemos con ese tipo de actitudes, diciendo: necesitamos otra más fuerte, porque ¿saben qué? Muchos, y son miles que no aguantaron esta pandemia. Hay otros miles que en estos momentos ya no aguantan más la situación. Otros están aburridos, otros están deprimidos. Y no se oye en la noticia, pero le aseguro que hay gente que se ha suicidado por esta pandemia. Hermanos, ¿qué necesitamos? Necesitamos otra pandemia más fuerte. Necesitamos algo más duro, hermanos, para poder entender lo que Dios está tratando de hacer en nosotros. Yo espero que usted no esté pensando así, hermano. Yo espero que usted no esté pensando de esa forma. Que los 3 días de oscuridad que sirvieron para que Saulo fuera cambiado y transformado en el gran apóstol Pablo, un hombre que después, hermanos, ya no regresó, un hombre que por todas las cartas que dejó escritas, vemos que era un hombre totalmente diferente a este Saulo de Tarso. Hermanos, que esta pandemia o que cualquier otra crisis que venga a su vida, que sean como días de oscuridad, sean suficientes para que usted y yo entendamos que tenemos que ser diferentes, que tenemos que cambiar, que tenemos que ajustar, porque eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros: cambios, transformación. Algo y quiero ir terminando ya con esto, hermanos. Algo que quiero decirle que sale de lo profundo de mi corazón.
Hay cosas lamentables que han pasado en esta pandemia. Lo más lamentable, hablando en términos personales, es que ya perdí amigos pastores. Hace unas 2 semanas murió un hombre que vino a predicar aquí con nosotros hace varios años. Hace 2 semanas murió. Y le puedo dar una lista de gente, amigos personales que murieron en esta pandemia. Y lo lamenté y me comuniqué con sus familias porque lo sentí dolor, sentí tristeza. Pero ¿sabe que hay algo que provoca en mí una tristeza más grande que eso mismo? ¿Sabe qué es lo que causa tristeza en mí más que eso? ¿Quiere saberlo? Es que ver que el mundo, a pesar de todo esto, no cambia y siguen siendo los mismos o están peores aún. Eso me da más tristeza y trae más dolor a mi corazón. Imagine usted cómo se siente el corazón de Dios. Hermanos, no provoque usted tristeza ni dolor al corazón de Dios. Si todo esto, hermanos, lo que pasa en los días de oscuridad y lo que Dios trata, es lo que está tratando Dios de hacer, es buscar un bien para nosotros mismos, para mí, para usted, para su familia. Es lo que Dios quiere, hermanos. No sea como alguien que dijo, bueno, pues lo voy a hacer para hacerle un favor a Dios. Uy, olvídese, hermano, usted y yo no podemos darle favores a Dios. Es Dios que nos hace un favor a nosotros. Entendámoslo de esa manera. Y vuelvo a repetirle, Dios ama tanto a su iglesia, hermanos, que permite esto por amor precisamente a la iglesia. Iglesia, no seamos necios, no seamos tercos, no sé ni qué otra palabra utilizar. Digámosle al Señor, Señor, perdónanos y ayúdanos a cambiar. Yo quiero cambiar. Y me doy cuenta que en mi carácter, que en mi temperamento, que tengo que hacer cambios. Ayúdame, ya no quiero ser el mismo. Ya no quiero ser el mismo ogro de hace 3, 4 meses. Ahora quiero ser diferente. Ahora, usted sabrá cuáles son las áreas que necesita cambiar. Si no me las quiere decir a mí, no hay problema. Tampoco soy alguien para que me venga a contar sus cosas. No, pero dígaselas a Dios. Dígaselas a Dios. Dígaselas a Dios. Así que, iglesia, quiero animarle. No tome esta predicación como un regaño, como que el pastor está enojado. No, créame, delante de Dios se lo digo, ni es un regaño, ni estoy enojado. Simplemente estoy diciendo lo que Dios está tratando de decirle a la iglesia bautista Cristo Vive. Y si hay alguien de otras iglesias y lo están tomando, pues tómenlo para ustedes de verdad. Pero es lo que Dios le dice a la iglesia. Quiere una iglesia mejor. Quiere una iglesia fiel. Quiere una iglesia que de verdad entienda quién es y quién es Dios. Iglesia, ánimo en el nombre de Jesús. Ánimo en el nombre de Jesús, porque Dios quiere lo mejor para ti, iglesia. Créelo, tómalo, recíbelo. Dios dice que tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Si no ocurren, no es culpa de Dios. No le echen la culpa a Dios, es por culpa nuestra. Y eso es lo que Dios no quiere. Iglesia, Dios no quiere que nos vaya bien, nos vaya mal. Dios quiere que nos vaya muy bien, hermanos. Con pandemia o sin pandemia, con crisis o sin crisis, Dios quiere que nos vaya muy bien. Iglesia, recibe esta palabra, tómala para tu vida, tómala para tu familia, tómala para tu negocio, tómala para todo en lo que tú estás. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, iglesia. Ánimo, iglesia, sigamos adelante. Pronto nos miraremos, pronto nos daremos un gran abrazo, pero ponle atención a lo que te estamos diciendo. Ánimo, iglesia, sigue siendo prudente, sigue siendo sabio, no seas imprudente, no seas una persona no sabia. Sigue todas las instrucciones.
y con el ánimo y orando de que pronto nos volveremos a ver. Iglesia, les amo en el nombre de Jesús. Déjenme orar por ustedes para bendecir la vida de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y para iniciar esta nueva semana en el nombre de Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por hablarnos claro y directo. Te damos gracias. Que tu Espíritu Santo haga el cambio. Nosotros nos disponemos a que tú cambies lo que hay que cambiar, que transformes lo que hay que transformar. Nos disponemos esta mañana, nos ponemos a tus órdenes, nos ponemos a tu servicio. Señor, todo nuestro ser se doblega delante de ti, Señor. Y muchas gracias. Y ahora, Padre, te suplico, te pido, te ruego y te lo pido, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada familia, sobre cada hogar, sobre cada oyente y sobre todos los que nos hemos conectado esta mañana y aún los que no se han conectado. Gracias, Señor, por tu bendición. Que esta semana sea una semana, que en medio de todo sea una semana, Señor, llena de bendiciones de parte tuya. Gracias, Padre. Oramos por aquellas familias donde hay enfermos, Señor. En este momento nos ponemos de acuerdo y oramos porque sabemos que hay familiares, que hay amigos que están enfermos por esta enfermedad COVID-19 y hay otro tipo de enfermedades. En tu nombre, Señor, te pedimos, Padre, que pases tu mano poderosa en sanidad y que cumplas tus propósitos en cada uno de ellos. Fortalece a las familias, a las esposas, a los hijos y a todos, Señor. Y que este tiempo, que es un tiempo de oscuridad, les sirva a ellos para saber que hay que hacer cambios también. Y cambios para bien, no para otra cosa. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Un gran abrazo. Nos vemos el próximo viernes, en el nombre de Jesús. Comprenderás la realidad, que no es por vista, es por fe.